Se cierra la semana. Y en el informativo G24 le ponemos la lupa a los temas de los que pocos hablan. En Tertulia de Medianoche. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. En segundos, estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos. En Tertulia de Medianoche. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos. Esta noche, Sandra Valencia entrevista a Miklos Lukács en Tertulia de Medianoche. Hoy, la batalla de los Estados-nación y las agendas conservadoras. Un hombre que ha estudiado muchísimo este tema, doctor, además profesor universitario, quien nos está explicando todo este mundo que pareciera nuevo, que nos abruma, y que nos preguntaríamos, Miklos, ¿en qué punto están en este momento los estados? ¿Tú crees que todavía agendas conservadoras se van a mantener firmes o crees que por el contrario esto está logrando un impulso bastante fuerte desde los videojuegos, desde las películas? ¿Qué futuro a mediano y corto plazo tú le ves? Bueno, ya entramos aquí en el tema de la política, ¿no? Y la política es el arte del control, de la gestión del ejercicio del poder. Entonces, hasta el año pasado entendíamos que los estados-nación, los países en otras palabras, eran los encargados de, mediante procesos de votación o diferentes modelos políticos, ¿no? Democracias parlamentarias, democracias liberales, monarquías parlamentarias. Es decir, tú en Occidente tenías una serie de combinaciones, tú elegías gobernantes y esos gobernantes gestionaban, ¿no?, los recursos del Estado para tratar de darte mayor bienestar. Eso era, antes se entendía eso, y que cada país tenía soberanía, es decir, nadie interfería en las decisiones de ese Estado y ese Estado planteaba desde esa soberanía el principio de autodeterminación, que cada país sigue de acuerdo a sus tradiciones, a sus necesidades, a sus costumbres, el camino que quiere tomar. Esa idea de Estado-nación está siendo deliberadamente atacada, deliberadamente destruida. ¿Y quiénes se asocian a la preservación de ese modelo? Los conservadores. Que resulta que no son una fracción pequeñita de marginales y fanáticos religiosos como la propaganda quiere plantear, sino que el 99% de la gente es conservadora y si no lo sabe, bueno, en algún momento lo va a saber porque todos tenemos siempre este instinto natural de conservar aquello que nos es valioso, que nos es bueno, que nos es beneficioso. Entonces, el ataque ahora, lo que vas a tener dentro de las... Y es un patrón muy común que me hace a mí descartar esta idea de que todo es espontáneo. Cuando tú ves que exactamente las mismas políticas son los mismos conglomerados de poder, los estados ocupados por gobernantes que no buscan el interés de sus ciudadanos o que no defienden el interés de sus ciudadanos, sino el interés de los organismos supranacionales, con todos los paquetes de políticas públicas y legislación que nos mandan. Entonces, lo que estamos viendo aquí es estados que han dejado de defender los intereses de sus ciudadanos y que están alineados a la agenda que se les impone desde arriba, desde los organismos supranacionales. Entonces, los valores conservadores son valores que impiden, en esencia, y ojo, el conservadurismo lo puedes tomar desde el secularismo, es decir, conservadores que no son religiosos. Yo soy un conservador no religioso. No tengo dudas sobre la existencia de Dios, entonces me declaro agnóstico. No soy ateo, porque el ateo niega a Dios, la existencia. Claro. Yo no la niego, pero tampoco estoy muy convencido de que exista. Entonces, vamos a ponerlo, desde el agnosticismo secular tú puedes plantear también posiciones conservadoras. Y resulta que, por una cuestión obvia, Hispanoamérica es una región eminentemente religiosa porque es la base del cristianismo mundial, aunque ese título ya se lo está llevando a África, pero acá la población es abiertamente religiosa. Entonces es lógico que se asocie conservadores religiosos por el volumen que tienen con el conservadurismo, porque finalmente van a terminar defendiendo y promoviendo
casi la totalidad de las mismas, de los postulados y los principios que quieren. Entonces, ¿cuáles son esos? Respeto a la vida, respeto a la familia, respeto a las libertades individuales. Aquí el liberalismo siempre ha tratado de entrar como que ellos tienen el monopolio de la libertad, y no es así. El conservador también defiende la libertad, la promueve, pero tiene una perspectiva menos egoísta de esa libertad, porque no solamente le dice al individuo, mírate al ombligo y repítete 20 veces cuán maravilloso que eres, sino que el conservadurismo le dice, eres un individuo que tiene valor, que tiene dignidad, pero también eres un individuo que no vive aislado de la sociedad. Entonces tú tienes deberes y derechos también con respecto a los miembros de tus comunidades. Entonces, es una visión un poco más social. Entonces, del liberalismo tú vas a tener la exaltación del individuo, desde el comunismo vas a tener la exaltación de la sociedad o del colectivo. Desde el conservadurismo, la unidad básica es la familia, por ejemplo. ¿Y cómo están constituidos los pueblos en nuestras regiones? En Colombia, en Perú, en México, en todas partes. Las familias son la base de la sociedad. Y lo que ha impedido que existan estados totalitarios ha sido justamente la soberanía que ejerce cada familia, cada padre y cada madre desde su casa frente a este totalitarismo estatistas. Entonces, lo que estás viendo, ahora los puedes vestir de derecha o de izquierda a estos gobernantes, pero da lo mismo, porque al final, ¿qué están promoviendo? Todas las agendas del progresismo, representado por la ONU, la OMS y todos estos organismos supranacionales, que son aborto, que son la agenda de género, que son la agenda LGBT, que son la agenda del animalismo, el feminismo radical, el multiculturalismo. Y todo esto, por sobre todo esto, la agenda medioambientalista, el medioambientalismo como paraguas de todas, ¿no? Entonces, hay una cesión de soberanía de parte de este poder político ejercido por políticos que no están viendo el bienestar de su gente. Entonces, ¿qué me dices? ¿Qué es lo que está pasando? Al haber una destrucción deliberada de las bases, de las bases de la tradición, de las instituciones formales e informales que han configurado nuestros estados-nación en los últimos 2, 3, 5 siglos, entonces lo que tú estás viendo es el ataque abierto a todos estos principios. Por lo tanto, lo que yo estimo es que ese ataque va a seguir siendo más intenso, que la gente que cree en Dios, los cristianos, sean católicos o protestantes, que tengan claro y que dejen de pensar que Dios va a venir a su auxilio simplemente. La gente tiene que movilizarse, porque lo que está pasando aquí es la destrucción deliberada del cristianismo, porque el cristianismo plantea valores absolutos que impiden que agendas como el transhumanismo puedan implementarse. ¿Por qué? Porque desde el cristianismo, que también son principios conservadores, desde el cristianismo se dice que la vida humana tiene una dignidad y un valor inherente, entonces no vas a matar, pero ya cuando tú planteas eso ya no puedes experimentar con embriones de 14 días, mucho menos aprobar el aborto, es decir, toda esa agenda que relativiza al ser humano. Y con esto voy a cerrar para que la gente ya vaya más o menos marcando el contexto de todo lo que estoy diciendo. Por eso es que están presionando tanto con las leyes de aborto. Por eso están presionando tanto con las leyes de aborto, porque el aborto significa la transición del ser humano. Ojo, no estoy usando este concepto etéreo de persona, donde tú dices, ay, persona para mí es cuando forma el sistema nervioso, o persona para mí es cuando nació de la madre, o cuando tiene capacidad para tomar decisiones. Ahí entraste a interpretaciones relativas. Lo absoluto, lo concreto es que un ser humano, como te dije, unión de espermatozoide con óvulo. Cuando tú apruebas el aborto, es decir, la destrucción deliberada de seres humanos, estás transformando al ser humano, al cigoto, hasta el momento en que se muere, hasta el anciano, y después, de sujeto de derecho a objeto. ¿Por qué? Porque cuando tú apruebas el aborto, lo que haces es objetivizar al ser humano. ¿Tú qué haces con las cosas? Yo las uso y después las voto. Me puedo deshacer de ellas. ¿Qué puedo hacer con las cosas? Yo puedo manipularlas, puedo experimentar con ellas, puedo romperlas, puedo tratar de repararlas, pero son finalmente cosas. No tienen gran valor. Finalmente yo puedo deshacerme y puedo comprarme otra o puedo comprar algo mejor. Cuando tú estás hablando de experimentación, ahí están los embriones de 14 días. Ahora quieren extender el tema. Cuando tú cosificas, y corto, con esto termino, cuando tú cosificas al ser humano, también lo conviertes en un producto de mercado, donde lo puedes comprar y vender. Vientres de alquiler, parejas homo o heterosexuales que creen que tienen derecho a ser padres, que no es un derecho,
y que mandan a fabricar niños en la India con precios más baratos si los pidieran a los Estados Unidos, que tienen precios más caros. Y si quieres ciertas características genéticas, que tenga cierto tipo de pelo, cierto color de ojos, cierta estatura, cierta musculatura, cierto coeficiente intelectual, que ya con la biotecnología puedes ir apuntando técnicamente a eso, a fabricar bebés por diseño. Entonces, lo que significa eso es que vas a cosificar al ser humano y lo vas a transformar en un producto de mercado de acuerdo a la oferta y la demanda, va a tener determinado precio. Ese es el problema del aborto. Y aquí lo que te has dado cuenta que no he dado ninguna definición religiosa. No ha apelado a Dios en ningún momento. Así que es falso. Esta gente sabe, estos operadores del progresismo internacional, enquistados en estos organismos supranacionales, en ONGs, en las universidades, que son, ojo, son centros de adoctrinamiento para prepararlos para esta nueva reconfiguración y redefinición del ser humano. Lo que van a hacer ahí es, van a llegar a un punto donde el ser humano va a ser simplemente una cosa. Ese es lo grave. Dentro de todo lo valiosísimo que nos has dicho, mencionaste dos puntos importantes. Uno, el pilar de la familia como bastión justamente para defender las soberanías. Dos, que había que tomar acción porque era una afrenta abierta al cristianismo, que es la que promueve los valores, que impide que esta agenda se consolide o se ratifique. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo, digamos, una familia empieza a visualizar signos de alerta que le permitan de alguna manera o tomar una decisión como no mandar su hijo más al colegio y tenerlo en un homeschool o no mandarlo a la universidad, o qué tipo de movilizaciones puede hacer la familia para seguir protegiendo justamente esa soberanía? Porque está claro que cuando dicen no, no, y hay victorias. Por ejemplo, en Colombia no pudo triunfar la ideología de género como materia de clase en los colegios porque se movilizaron familias enteras, movimientos y organizaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto y qué tipo de alertas hay? La ventaja que tenemos nosotros, ¿no?, es que somos muchísimos más. Esa es la ventaja. Y ojo con estas encuestas, con estos sondeos de opinión que se lanzan en los medios de prensa tradicionales. Son todos basura. Son basura. Literalmente, lo repito, son basura. Son mentira. No son ciertos. El aborto tiene 38, casi 45% de mentira. Que la causa LGTB es apoyada por ese, mentira. Es una minoría muy marcada la que apoya esas causas. ¿Y por qué las apoyan? Vamos a poner en cifras. Las poblaciones homosexuales en el mundo aproximadamente varían entre 4 y 7%. No existen estadísticas exactas, pero más o menos uno puede dar por seguro que entre 4 y 7% de la población tiene comportamiento homosexual. ¿Ok? La realidad es que estas personas homosexuales, por lo menos en la mayoría de países occidentales, han vivido sin la persecución, por ejemplo, y con relativa paz y tranquilidad, ya han podido abrir sus negocios, ya han tenido éxito. Vean nomás en la televisión, vean nomás en las empresas. Es mentira de que hay una cacería. Es cierto que hay gente que sí tiene sentimientos muy, muy marcados contra los homosexuales y sí tienen yo no voy a utilizar nunca la palabra homofobia porque es un concepto de ingeniería social, que sí tienen un rechazo contra los comportamientos y las prácticas homosexuales y tienen un rechazo visceral que los lleva a acciones violentas. Todas esas reacciones tienen que ser condenadas. Y nosotros tenemos que ser los primeros en condenar cualquier acto de violencia, claro, o que busque degradar a estas personas por sus preferencias sexuales. Entonces, a mí si me dicen, ¿vas a promover eso? No quiero. No quiero que tampoco se lo enseñes a mis hijos. Pero eso significa la verdadera tolerancia, de decir, bueno, a pesar de todo esto, entiendo que esta gente tiene sus propias formas de ver la vida y practicarla, y hay que dejarlos en paz. Claro, es que ahí permíteme, hay una libertad, hay un respeto, pero lo que no está de acuerdo, digamos, la familia tradicional es que entonces, por respeto a una población puntual, se tenga que homosexualizar a toda la sociedad, porque prácticamente pareciera que ese es el apunte que están intentando. Es que exactamente, esa es la gran mentira del progresismo. Por eso es que todos estos proyectos basados en mentiras, por más que busquen erradicar la información, que es lo que están haciendo, porque los gigantes tecnológicos que están también apoyando estos movimientos progresistas internacionales a través de la filantropía, que no es otra cosa que comprar el poder político a través del poder económico, ¿no? Las ONGs, toda esta estructura de poder que se ha formado, ellos nos están diciendo que todo es fantástico, que todo está bien, que nada va a pasar. Lo que están haciendo es siempre toman la excepción y la convierten en norma.
Uy, las niñas violadas de 9 años son casos marginales dentro del total. Y a partir de esos casos marginales, de las excepciones, quieren hacer las normas. Uy, mira esta mujer que tiene este lupus eritematoso y se va a morir y ponen la música, o sea, utilizando a la víctima, porque eso es lo que hacen, ¿no? Utilizando a la víctima. Música del pianito al fondo, dramático, todo. Y yo no quiero estar en este planeta. Bueno, entonces nosotros somos tan virtuosos que vamos a aprobar la ley de la eutanasia. El problema cuando tú tienes este tipo de aprobaciones a partir de excepciones que conviertes en normas es que después la norma ya no afecta solamente a la población excepcional, sino que nos afecta a todos. Voy a plantear un escenario perfectamente factible. ¿Qué está pasando ahora con los abortos? ¿Los abortos son por violación o son por prácticas sexuales sin precaución? Incluso hay una preocupación muy fuerte porque pareciera que en población joven se estuviera tomando el aborto como un método de planificación más. Y esto ya es romper todo tipo de código o de disciplina. La instrumentalización del ser humano, la cosificación del ser humano, es lo que te decía. En el caso de la eutanasia, claro, tienes estos casos extremos, porque ojo, hay que ser también muy, muy preciso. Hay casos muy puntuales porque lamentablemente no todo es 100% negro y 100% blanco. Tú vas a tener grises entre medio y esos grises vas a tener que abordarlos en algún momento. Entonces, si hay un caso de una niña que ha sido violada por su padre, que los hay, que son excepcionales, que no son la norma, esa niña queda embarazada y corre el riesgo vital de morir esa niña porque no tiene el canal del parto desarrollado o la anatomía desarrollada. Yo en ese caso, podemos debatirlo, pero yo personalmente en ese caso yo le daría la prioridad a la niña. Es que hay casos especiales, claro. ¿No? Pero tienes un comité de gente que lo evalúa pensando en el interés de la niña y del ser humano que está en camino. Pero acá las tomas de decisiones no son pensando en el interés ni de la niña ni del ser humano. No, los intereses son políticos, son económicos y son son meta sociales. No buscan el bienestar social, sino que buscan servir una agenda, que es esta agenda de redefinición y reconfiguración del ser humano. En el caso de la eutanasia, vamos a decir, ok, ya se aprueba la eutanasia. En España acaban de aprobar esta aberración. ¿Qué está pasando en Europa? Porque habría que pensar un poco qué consecuencias tiene esto. Tú en España tienes una población anciana muy fuerte. Las tasas de reemplazo poblacional en España se están yendo al diablo porque las mujeres ahora tienen, creo, 1.24 hijos por madre. Entonces, ¿qué está pasando? La población está envejeciendo y no tienes tasa de recambio. Lo mismo está pasando en las sociedades europeas de Europa del Norte, lo mismo pasa en Japón. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Tienes una gran cantidad de ancianos, tienes estados que están con tremendas deudas, que no están generando los suficientes recursos, y a esos pensionistas hay que pagarles. Entonces, ¿qué es lo que haces? No te preocupes, puedes matarte. Lo que no dicen, por ejemplo, es que la población de ancianos en este confinamiento, ¿qué está pasando con los ancianos? Están en estados de depresión, con patologías mentales y psicológicas porque están encerrados y confinados. No pueden ni siquiera abrazar a sus nietos porque se les ha aterrorizado para que no lo hagan. ¿Qué clase de vida puede tener una persona que está metida todo el día en su casa, que está ya en los últimos años de su vida, que lo que merecería esa persona es vivir y disfrutar su vida y estar en este periodo de terror e histeria total? Entonces, entran en periodos también de depresión. Además, las sociedades actuales culturalmente están configuradas para que lo viejo sea desechable. Lo viejo es una porquería. Viejos no sirven. Estás robando oxígeno porque se ha inyectado esa porquería, ¿dónde? No en los centros educativos, en los centros de adoctrinamiento, a través de los medios de prensa, que también son grandes maquinarias de adoctrinamiento, donde se les enseña a los jóvenes a despreciar a lo viejo. Entonces siempre vas a encontrar estas dicotomías de naturaleza marxista. Si antes era capitalista proletario, ahora es hombre-mujer, homo-hetero, blanco-negro, viejo-joven, y lo que estás haciendo es fragmentar a las sociedades. ¿Por qué? Porque divide y vencerás. ¿Quiénes van a vencer? Los que están arriba. Entonces lo que está haciendo es finalmente llevar a estos ancianos en este entorno donde ni siquiera la cultura apoya sus estilos de vida o los respeta, como sí ocurre en China, ojo, como sí ocurre en Japón, en las sociedades orientales,
por esta tradición del confucianismo, Sí. el respeto que se le tiene a los ancianos es supremo. Yo tuve la oportunidad de visitar China hace unos años y pude estar en Beijing, pude visitar Shanghái, y el trato que se le da a los ancianos es de respeto y de reverencia. El trato que se le da a los ancianos en Occidente es basuras. De hecho, muchachos que suben videos a YouTube donde van corriendo por las calles y les meten puñetes a los viejos y los toman a la calle. Entonces, un anciano en esas condiciones, ¿qué es lo que va a querer hacer? No, pues imagínate. Y si los confinas en masa, O sea, están desmoralizados completamente. están condicionando nuestros pensamientos a su voluntad. Nos gustaría que nos dieras un último mensaje para toda la gente que va a ver este programa, que lo va a ver seguramente no una, sino muchas veces, y que lo va a compartir con su familia y con sus hijos jóvenes, porque ha sido muy asertivo también en ese mensaje. ¿Qué nos quieres decir, Miklos? Bueno, Sandra, nada, que la gente mantenga la esperanza, pero que también la esperanza se ate a acción. Y no se puede reaccionar si es que no se conoce lo que se está combatiendo. Y por eso partimos al inicio diciendo de que vivimos en un tiempo donde las necesidades básicas de las personas, de la inmensa mayoría de las personas, son tales que no les da el tiempo para pensar en estas cosas, y no tendrían por qué. Porque cuando te duele el estómago, cuando no sabes a dónde vas a llevar a tus hijos al colegio, cuando no sabes cuál va a ser tu próximo empleo, qué es lo que va a pasar contigo, con toda tu forma de vida como la entendías, cuando existe esa incertidumbre, no puedes pensar en otra cosa que no sea eso. Se podía preservar la salud sin destruir la economía. Y el daño que ha generado la economía en términos de salud va a ser mucho mayor por la cantidad de pobres que van a existir, el aumento de las tasas de desnutrición infantil, en las tasas de suicidio, ¿no? Estas patologías mentales, la disfuncionalidad social de los niños de la generación COVID, que han crecido encerrados con casi nulo contacto con otros niños. No se está pensando en eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es, a pesar de eso, ¿no? Siempre que haya alguien, que sea una estrategia en las familias, que haya uno que esté informado, que entienda lo que está pasando. ¿Por qué? Porque una vez con información ya tenemos claro qué es lo que estamos combatiendo y contra quiénes estamos combatiendo. Por eso es que no se trata solamente, siempre hay críticos, ¿no? En mi caso hay gente que publica, la inmensa mayoría está contenta con el trabajo que yo hago y yo se los agradezco. Pero hay algunos que te dicen, pero tú solamente hablas y no haces nada y que esto que el otro. Bueno, cumplimos diferentes funciones. Además, cuando ha habido la oportunidad de hacer acción política, yo lo he hecho. Pero cumplimos diferentes funciones y una de esas es la información. Entonces, hay para informarnos una cosa. No tenemos que pensar, soy solamente uno tan chiquitito y todo el mundo anda desconfiando y que esto que el otro. Bueno, formar redes a nivel vecinal, con los vecinos, organizarse con la familia. Organizarse para cualquier escenario, que es lo que debería suceder siempre, ¿no? Entonces, pónganse a pensar en una situación de emergencia, ¿cómo reaccionarían en una situación de emergencia? El problema es que se presenta como si todo estuviese normal, como que todo estuviese en paz, pero la gente percibe que esta es una paz falsa, es una paz artificial. Pero ha sido un placer estar aquí, Sandra. Ya quizás después de la grabación, tú me estás escuchando, ¿no? Tú sí me escuchas. Perfecto. Asumo entonces que querías... No digo, no te escucho nada, no te escucho, honestamente, solamente te escucho mover, o sea, te veo mover así las manos y esto, pero no te escucho nada. Entonces, lo que voy a hacer es, porque asumo que ya ibas a pasar al cierre del programa, es darte las gracias por la invitación. Ha sido un placer conversar contigo. Espero que la gente encuentre de utilidad lo que yo he dicho. Es solamente un punto, una referencia. A la gente decirle que se informe bien. Muy importante que separen especulación de hecho, que aprendan a hacer la distinción. Al momento de hablar hay que hablar con mucha precisión. Y finalmente, bueno, vayan a mi canal de YouTube, por supuesto, que es Miklos Lukács, ahí como aparece ahí, Miklos Lukacs, y ahí van a encontrar videos que entro con una etapa de renovación muy buena, así que pronto de nuevo en el ruedo. Así que muchas gracias, Sandra, un abrazo hasta Colombia y ya tendremos oportunidad de conversar luego. Cuídense todos y gracias.